Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Francisco Román, tu hermeneuta de confianza. Continuamos una semana más en este espacio que hemos titulado ADN Cristiano, en el cual estamos navegando por los mares del conocimiento de la Escritura que el Señor nos ha revelado en la Biblia. Vamos hoy a retomar una parte, un fragmento, una palabra, dos palabras que decíamos la semana pasada en la reflexión acerca del dilema de la justicia y la misericordia. Esa frase que vamos a rescatar es aceptar a Cristo. Esto es muy importante, sumamente importante. Aceptar a Cristo es lo más importante que podemos llegar a hacer en nuestra vida, ya que esto implica salvación de nuestras almas. Si has visto el video de la semana pasada, sabrás que ante Dios todos los hombres han pecado, como dice la carta a los romanos, y que todos están destituidos de la presencia del Señor y que todos son culpables de juicio. Así que, como todos estamos en esa condición, aceptar a Cristo nos da esa puerta, esa entrada a la salvación que citábamos la semana pasada. Ahora, pero ¿cómo es la forma correcta? ¿Cómo se acepta a Cristo? Dependiendo de la persona a la cual la preguntes, pueda tener varios puntos de vista, ¿no? Y por eso hoy vamos a hablar acerca de lo que dice la Escritura. Bueno, quizás al igual que a mí te ha pasado en algún momento que vas en un transporte público, que te encuentras en un parque, en algún lugar público, y llega una persona a hablar acerca de la palabra del Señor, comienza a predicar la palabra, comienza a hablar acerca de Dios y del plan de salvación. Y llega a un punto en el cual dice lo siguiente: si usted quiere aceptar hoy a Jesús como su Señor y Salvador, haga esta oración conmigo. Y comienza a decir la persona: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, yo te acepto en mi vida, ven a morar en mi corazón, transfórmame, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y eso hace lo que conocemos como la oración de fe. Si alguna vez has visitado una iglesia evangélica, una congregación evangélica, has escuchado también del llamado al altar. Todos los que quieran aceptar al Señor Jesús como su Salvador, pasen al altar, levanten las manos, oren conmigo: Señor, yo te acepto, y hacen la oración de fe. Ahora, ¿qué base bíblica le podríamos dar a ese acto? Hay un versículo en la Biblia que dice: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Ojo lo que dice: si confesamos con la boca y creemos con el corazón, seremos salvos. Pero eso no es todo lo que dice la Escritura acerca de la salvación, ¿verdad? Recordemos que la Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Así que es necesario que podamos ver otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Marcos 16:16, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Da dos requisitos: creer y bautizarse. Y entramos en un punto bastante interesante, porque hay otros pasajes de la Escritura que hablan también acerca del bautismo como requisito para salvación. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dijo que si no nacía del agua y del Espíritu, no podía entrar al reino de los cielos. Que si no nacía del agua en bautismo y del Espíritu, no podía entrar al reino de los cielos. Y también encontramos en la Escritura aquel versículo que dice que si nosotros fuimos sepultados, bautizados en semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y apliquen lo contrario: si no fuimos bautizados en semejanza de su muerte, tampoco lo seremos en la de su resurrección. Porque esa es la condición que está diciendo en ese punto. Cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, da el discurso inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y aquellas personas son contristadas, como en una campaña evangelística, como en un momento en que se predica la palabra del Señor, se evangeliza y las personas reconocen que son pecadores delante del Señor, que están en problemas, que están por ser condenadas. Las personas reconocen, se contritan de corazón, se compungen de corazón, como pasó en Hechos capítulo 2,
y claman, como esas personas en ese momento clamaron, diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Somos culpables, iremos a la condenación eterna. ¿Qué haremos? La respuesta que Pedro les dio, lleno del Espíritu Santo, fue: arrepentíos y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta que dio Pedro para aceptar a Cristo, para aceptar su evangelio, para entrar en salvación, para que su deuda fuera saldada, para remediar lo que ellos habían comprendido por fin, que eran pecadores y que estaban esperando condenación? Arrepiéntanse. Un arrepentimiento verdadero, del cual habla la Biblia, que uno debe transformar su forma de vida. El arrepentimiento bíblico no es llorar y moquear y sentirse mal y llorar muchísimo. Eso no es arrepentirse según la Escritura. Según la Escritura, arrepentirse es, como dice en Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se volviere de su mal camino, transformación de rumbo, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice el Señor. Entonces, ¿cómo aceptamos nosotros al Señor? Para que, como en Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convirtamos en hijos de Dios a través de la aceptación verdadera del Evangelio de Cristo, del sacrificio de Cristo mismo como Señor y Salvador, y sumando, obviamente, la confesión de que el Señor es mi Salvador, es mi Señor. Sumamos todas estas cosas, ¿verdad? No podemos excluir una cosa de la otra, y entonces nos encontramos con otro dilema, un dilema que quizás hemos escuchado algunas veces. Unos somos salvos por fe o por obras. ¿Nos ganamos la salvación con obras o solamente creyendo? Hay personas que citan el ejemplo de la persona que estaba crucificada al lado de Cristo, que le dice: acuérdate de mí. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio a entender que él iba a ser salvo. Le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa persona no se bautizó. Esa persona no hizo otra obra, solamente creyó en el Señor Jesús en ese momento oportuno, y el Señor le perdonó. Ahora, el Señor es misericordioso, el Señor es benevolente, el Señor sabía que en ese momento, obviamente, no podían decir: paren la crucifixión, vamos a bajar a esta persona, el malhechor, yo me voy a bajar y se le va a bautizar, y entonces la persona lo pueden volver a clavar, entonces para que se... No, el Señor mismo con su autoridad le brinda salvación. Pero eso no quiere decir que no sea necesario el bautismo, porque como dijimos anteriormente, Jesús se lo dijo, el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, que era necesario. Marcos 16:16 dice que es necesario. Pedro, en la respuesta inspirada por el Espíritu Santo, le dijo que tenían que bautizarse. Y en diferentes partes de la Escritura se vuelve a mencionar: fuimos bautizados en semejanza de su muerte, lo seremos en la de su resurrección. Entonces, es parte importante de aceptar a Cristo. Entonces, conclusión: ¿cómo nosotros vamos a aceptar, cómo nosotros podemos aceptar verdaderamente al Señor Jesucristo? Y esto es el plan de salvación. Primero que todo, debemos estar conscientes de lo que analizamos la semana pasada. Asumir en nuestro corazón que en verdad somos pecadores, que estamos en condenación, y entonces poder ahora sí decir: yo creo esto, Señor, que tú viniste a la tierra, que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, padeció por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, para rescatarnos y justificarnos
a nosotros. Entonces yo creo esto, sí, entonces yo tengo que bautizarme. El bautismo es la primera manifestación en obras de la fe que recibo al escuchar esta buena nueva, este mensaje de salvación, esta forma en la cual el Señor nos justifica. Entonces, ¿es por fe o es por obras? Como decíamos antes, ambas. Parte obras y parte fe. No, tu fe te lleva a actuar de una forma acorde a lo que has creído. Tu fe que has recibido por escuchar el Evangelio te lleva a actuar de una forma acorde a la fe que has recibido. Si tú vas al médico y el médico te dice: tienes esta enfermedad, necesitas tomarte estos medicamentos para que tú puedas sanarte. Si tú crees verdaderamente en el médico, si tú tienes fe en el diagnóstico que te dio el médico, ¿qué vas a hacer? Te vas a tomar las medicinas para curarte. Si tú no crees en el médico verdaderamente, así es un médico, está bien, él estudió medicina, está bien, pero si yo no creo verdaderamente en él, no me voy a tomar el medicamento, no voy a tomar la medicina para curarme. Así mismo es con el Señor. Si tú crees verdaderamente en Cristo, tú actúas de acuerdo a la fe que has recibido. El Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Dios quiere obediencia. Entonces el Señor dice: tienes que bautizarte. Si tú creíste en el Señor, inmediatamente te tienes que bautizar en obediencia. Y de ahí en adelante vivir en obediencia al Señor siempre, acorde con la fe que has recibido. Entonces, como dijimos, somos el justo por la fe vivirá. Sí, creemos en el Señor, actuamos de acuerdo a la fe que hemos recibido, y esto implica obediencia al Señor. Escucho el Evangelio, creo el Evangelio, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19 al 20, persevero hasta el fin, continúo siempre en el camino del Señor. Entonces, esa es la verdadera forma, la forma correcta en la cual la Biblia dice que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Escuchamos el Evangelio, creemos el Evangelio, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo con el mandamiento del Señor, vivimos de allí en adelante como una nueva criatura hecha por el Señor. Vivimos en semejanza del Hijo de Dios, siguiendo el ejemplo que Él nos dio. Perseveramos hasta el fin y el Señor volverá por esa iglesia que le espera, que tiene sus ojos puestos en el cielo esperando el día en el que el Señor volverá. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente, que el Señor te siga brindando su sabiduría, y te pido que si tienes preguntas, si tienes comentarios, si tienes otros versículos para aportar a esta verdad, o dices: no, Francisco, mira estos otros pasajes bíblicos que no mencionaste, esos pasajes dicen esta otra cosa, menciónalos, vamos a analizarlos, vamos a sumarlos, porque la suma de la palabra del Señor es la verdad, y vamos a continuar sumando todas las cosas. Pero lo que no podemos hacer es cercenar la palabra. No podemos quitar esa parte de la Escritura en la cual el Señor Jesucristo le dice: si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. Esa parte de la Escritura en la que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa parte de la Escritura en la cual Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos quitar esa parte de la Escritura en la cual dice: y por el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, con ese objetivo, para el perdón de los pecados. ¿El bautismo es para qué? Lo dice Pedro en capítulo 2 de Hechos: para el perdón de los pecados. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia con Dios, la aspiración de una buena conciencia con nuestro Padre. Que el Señor te continúe bendiciendo. Esto ha sido ADN Cristiano. Te habló tu amigo,
tu hermeneuta de confianza, Francisco Román. Dios te bendiga. Y a tu nombre clama.